próximo día martes vamos a volver a repasar esto. Así que vamos con la segunda parte de la clase, que ya es el nuevo concepto de la ley de Ohm. Honor al señor George Simon Ohm, que en el siglo XVII chiquillos se encargó de poder explicar el comportamiento y la relación que existían entre los tres grandes conceptos que ya se estaban gestando en lo que era la electricidad, como era el concepto de corriente, el concepto de voltaje y el último concepto descubierto por él incluso, a Ohm le relacionamos el concepto de resistencia eléctrica. Así que el objetivo de la clase va a ser, en este caso, comprender la ley de Ohm y la relación que existe entre el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia también, porque la ley de Ohm, mal que mal, chiquillos, es la que se encarga de explicar el comportamiento de las resistencias en presencia del voltaje y la corriente en un circuito. Así que vamos con ello, chiquillos. Hoy día, chiquillos, nos vamos a centrar en el concepto general de la ley de Ohm, no nos vamos a meter tan de lleno con las resistencias, tan de lleno con lo que es los tipos de circuitos, que eso lo vamos a dedicar en la próxima clase. Hoy día nos vamos a dedicar más que nada, chiquillos, a definir conceptos claves que fueron explicados a partir de esta ley. De esta manera, chiquillos, George Simon Ohm en el siglo XVII, más específico en el año 1680 y algo, no recuerdo más o menos, 1670, 1680, pudo relacionar, chiquillos, la resistencia eléctrica con el voltaje y la corriente. En su principio, cuando Ohm definió lo que era una resistencia eléctrica y construyó las primeras resistencias, muy similares a las actuales, como la que vemos en la imagen, chiquillos, la que está ahí, Ohm, las primeras definiciones que le dio a la resistencia eléctrica eran basadas a partir de la forma de la resistencia, de su longitud, de su ancho, porque eran resistencias circulares generalmente, entonces pasaba la corriente a través de como de un tubo, por así decirlo. Entonces, la primera forma en que él definió las resistencias quedaba nada más mal que mal por la forma de la resistencia, el tipo de conductor y la longitud de la resistencia. Sin embargo, con el tiempo, Ohm se dio cuenta de que no era tan práctico definir las resistencias de esta manera. Por ende, empezó a trabajar con los primeros tipos de circuitos que ya se habían descubierto en aquel entonces y empezó a jugar con las variables de corriente y voltaje eléctrico. De esta manera empezó también, Ohm era también un buen matemático, empezó a hacer modelamientos matemáticos a partir de esta información que obtenía cuando él variaba la corriente del circuito y cuando por ende había variado el voltaje, cuán resistente era su resistencia, para la redundancia, a estos cambios. De esta manera, chiquillos, Ohm descubrió que entre el voltaje y la corriente hay una relación directamente proporcional con la resistencia. Es decir, una resistencia eléctrica, un material resistente eléctricamente, va a ser mejor que otro cuando a mayor cantidad de voltaje puede aguantar mayor cantidad de corriente. Es decir, una resistencia de alto valor, de gran resistencia, valga la redundancia, aquí lamentablemente no tenemos ningún sinónimo para ella, va a ser aquella, chiquillos, que va a resistir mayor paso de corriente cuando se le administra al circuito una mayor cantidad de voltaje. Y una resistencia de mala resistencia, valga la redundancia, va a ser aquella que ante una poca cantidad de corriente no la puede resistir y por ende el circuito se le está administrando poco voltaje. Es decir, ¿cómo podemos distinguir una buena de una mala resistencia? En la capacidad mayor o menor de resistir el paso de una cantidad determinada de corriente, la cual va a estar atada a la cantidad de voltaje que le suministre la fuente, la batería, al circuito. Entonces, ahí dice el voltaje directamente proporcional a la resistencia e inversamente proporcional a ella. Aquí quiere decir esto, chiquillos, que una resistencia mayor, de hecho, ahora que lo pienso, esa frasecita está de más, porque no hay nada inversamente aquí, ahora que lo pienso. Ahí sí, el voltaje es directamente proporcional a la resistencia, ahí sí. A mayor voltaje, hay mayor corriente circulante, por ende va a haber una resistencia mayor. Y la unidad, chiquillos, se mide en ohm, o ohmios, también se le dice, con la letra griega omega. Y matemáticamente, chiquillos, queda definido como la relación entre el voltaje partido por la resistencia.
Una mayor resistencia va a circular mayor cantidad de corriente y la fuente no lo va a poder resistir tanto. Entonces, acuérdense que en todo caso, en todo momento, estamos colocando esta resistencia, chiquillos, adentro de un circuito. Así que eso. Va a haber siempre, al instalar la resistencia dentro de un circuito, va a haber una cantidad de voltaje asociada con una corriente circulante. Y ahora que me doy cuenta, chiquillos, el error que me di cuenta en el encabezado era esto. Proporcional a la corriente. Ahí sí. Perdón, disculpa que yo me confundí con los conceptos. Ahí sí. A mayor voltaje, chiquillos, la resistencia va a la redundancia, a resistir más. Pero si hay más corriente, pensémoslo así, pensémoslo de esta manera. Si hay mayor corriente circulante, imagínense la corriente circulante como, por ejemplo, una avenida concurrida. Supónganse, chiquillos, que la resistencia es la calle. Es la calle donde la avenida. Y supónganse ustedes, chiquillos, que empiezan, y ustedes se ponen, por ejemplo, que ponen a no sé, ponen una barrera de contención para que los autos no puedan pasar por ella. Si hay pocos autos, los autos van a poder frenar y van a poder evitar el paso. Pero si hay muchos autos, algunos autos van a poder pasar igual. Lo mismo pasa en el metro. Supónganse, chiquillos, por ejemplo, en el metro, que las puertas del metro representan, el tamaño de las puertas del metro representan la resistencia. Una puerta pequeña va a dejar pasar mucha o poca gente. Va a dejar pasar poca gente, ¿cierto? Es decir, poca corriente, va a dejar pasar poca corriente. Pero, y va a poder resistirla mejor. Pero en cambio, si nosotros en esa misma puerta dejamos pasar más gente, la resistencia va a ser menor. O sea, va a pasar más gente y no va a haber nada que las detenga. Entonces, algo similar que ocurre con las resistencias. Cuando la corriente es mayor, la resistencia va a tener pocas opciones para resistirse al paso de ella. Por ende, va a ser más chica. En cambio, si hay menos corriente circulante, la resistencia se va a sentir poderosa y va a poder frenarla más. Por eso es que una división. Porque me di cuenta ahí del error que había en ese encabezado y lo que dije, porque acuérdense que cuando la división, el número de abajo es más grande, la división es más chica. Entonces, si hay más corriente circulante, la resistencia va a tener menos posibilidades de impedir su paso, por ende va a haber menor oposición al paso de la corriente, o sea, menos resistencia. Pero si hay menos corriente circulante, la resistencia va a poder, al haber menos corriente, impedir su paso de mejor manera. Es decir, ahí está la relación inversa, lo que me había cometido el error ahí. Entonces, a mayor voltaje, mayor resistencia, pero al haber mayor corriente, hay menos resistencia. ¿Por qué? Porque al haber más corriente, hay menos opciones para que la resistencia impida su paso. Pero en ningún momento, chicos, debemos confundirnos que la resistencia se mide en ohmios o ohm, que es la unidad en honor a George Simon Ohm. De todas maneras, chicos, la próxima semana vamos a volver a explicar esto con más ejemplos y conectándolos con los conceptos de resistencia en los circuitos, en tipos de circuitos. Pero para ello, chiquillos, y con esto termino el día de hoy, debemos recordar qué es un circuito eléctrico. Hemos hablado bastantes ocasiones de un circuito eléctrico, pero no nos habíamos dado el tiempo de definirlo de manera concreta. Y también la definición que aparece aquí tiene que ver un poco con lo que Ohm definió como circuito eléctrico ahora que ya pudo conectar todos los objetos en él. Un circuito eléctrico, chicos, no es más que nada que la unión de elementos conductores, es decir, un cable conductor, una resistencia que conduce la electricidad por ella y una batería que va a conducir también la electricidad y la corriente y va a suministrar el voltaje al circuito. La resistencia la podemos encontrar, chiquillos, en el cable, en una resistencia propiamente tal, o en materiales que también resisten de manera natural a su paso, como puede ser una ampolleta, por ejemplo. Todo circuito va a tener una resistencia al menos que va a permitir transformar la energía eléctrica en otra. ¿Por qué? Porque la resistencia eléctrica, además de impedir el paso de la corriente, tiene la función que toda esa cantidad de corriente que impidió que pasara, la va a ocupar y la va a transformar en otro tipo de energía.
Por ejemplo, una ampolleta tiene una resistencia en su interior, la cual va a impedir el paso de la corriente, y la corriente que no pase y que siga retenida en la ampolleta, se va a transformar de energía eléctrica a energía luminosa. Un secador de pelo, por ejemplo, también tiene dentro de su interior una serie de resistencias que cuando la corriente pasa por el circuito del secador, la corriente que no sea resistida por la resistencia del secador va a transformarse en calor, que es y movimiento de la japa del secador, que se va a transformar en este aire caliente que se ocupa en el secador de pelo. Los hornos eléctricos que obtienen estas varillas que se calientan a altas temperaturas, que duele caleta cuando uno se quema con ellas en sí son resistencias. Todas esas barritas que están en los hornos eléctricos son resistencias de por sí. ¿Por qué? Porque la corriente circula por estas barritas y al resistir la corriente, estas resisten tanta corriente que se calientan, generan calor. Por eso los hornos eléctricos son de alto consumo, se les dice. Eso también lo vamos a estudiar en la próxima clase. Se les llama de alto consumo porque consumen tanta corriente del circuito de la casa, retienen tanta corriente para poder transformarla en esa resistencia en otra forma, en calor. Entonces, cada circuito, chiquillos, va a ocupar la resistencia con una función distinta, pero todas en común tienen que van a captar una parte de la corriente circulante, van a impedir que siga circulando en el circuito, y dentro del objeto que tiene la resistencia, esta va a transformar la corriente eléctrica, en la energía eléctrica, en otra forma de energía útil para el circuito. Y los elementos principales de un circuito, chiquillos, son siempre la fuente de voltaje, que es la batería, el conductor, que puede ser uno o más cables eléctricos que conduzcan la electricidad, y una o más resistencias. En el ejemplo tenemos una sola ampolleta, pero podemos tener muchas más. Así que eso lo vamos a dejar hasta aquí. Ya en la próxima clase, chiquillos, lo que vamos a hacer es que vamos a definir cómo ir colocando la resistencia en un circuito. Si da lo mismo o no, cómo coloquemos la resistencia en el circuito. Y vamos a tener distintas configuraciones de circuitos que nos van a permitir optimizar y aprovechar mejor la corriente que circula a través de él. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Esta era una breve introducción del concepto de circuitos eléctricos. Recuerden que la clase se está grabando, chiquillos, está grabando y se va a subir después esta al Classroom. ¿Vania? Profe, que si se puede quedar un poquito para hablar del tema de mi nota. Es que no he revisado ninguna, Vania. Es que, ¿cómo se llama? Porque se las mandé, ¿se acuerda? Por Si ya la recibí, email. si te respondí el correo. Ah, ya, que pensé que no le había llegado. No sé si había llegado, tranquila, si te lo respondí. Sí, Fernanda, voy a subir también el Power por separado, la clase y el Power por separado para que puedan ir a revisar. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Espero que todas y todos estén muy, muy bien. Nos vemos el próximo día martes a la misma hora para que podamos ahí continuar trabajando los conceptos de circuitos. Así que cuídense mucho, chiquillos. Dejamos la clase hasta acá. Y seguimos la próxima semana Chao, con profe. Así que Chao, cuídense. profe, Nos vemos. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Chao, Chao, profe.